Vamos a explicar el tercero de los temas de el tercero de los apartados de este tema de proporcionalidad, que es la regla de 3 simple y directa. Tema muy importante que os va a servir para el resto de vuestras vidas. Cualquier pequeño cálculo que querráis hacer seguramente tendrá relación con la regla de 3 simple y directa. Es muy útil y lo veréis en el día a día de vuestra vida en el futuro. Volvamos atrás en los anteriores apartados. Recordáis que cuando he explicado el concepto de razón y proporción, os he puesto el ejemplo de que mirábamos un mapa por internet, por ejemplo, y veíamos que tenía una escala. ¿Recordáis? En este caso, por ejemplo, decía que cada centímetro equivaldría a 100 centímetros, en este caso 1 a 100, por lo tanto 1 centímetro equivale a 1 metro, ya que 100 centímetros es 1 metro, ¿sí? Y con ello hacía ese cálculo. Bueno, pues esa jugada que he hecho se llama regla de 3. Entonces eso lo utilizaréis mucho para calcular distancias, para calcular tiempo, pesos o unidades monetarias de dinero, en este caso euros, dólares, lo que sea. Veamos cómo funciona. Os escribiré la fórmula o un poquito cómo se utilizaría. No tienen por qué ser estas letras, podéis utilizar la que queráis, pero esto lo veréis, este razonamiento lo haréis muy a menudo. Y por lo tanto, ahora os explicaré cómo se utiliza y cómo se razona de esta manera. Segunda de las cosas que debéis recordar es lo que he explicado justo en el tema, en el apartado anterior, que es toda la parte esta de aquí de la derecha. Esta jugada, si la tenéis clara, la tenéis presente y la entendéis, la regla de 3 es muy fácil. Por lo tanto, os recomiendo que si no habéis visto el segundo apartado, que lo veáis, sobre todo la parte de la derecha, que os ayudará muchísimo a entender cómo se juega con las fracciones y cómo podemos aislar cada uno de los elementos de la fracción. En este caso, veamos cómo funciona la idea de la regla de 3 simple. En este caso, por ejemplo, digamos que en el mapa yo veo que para una unidad equivale a 100. En este caso, por ejemplo, que para cada centímetro son 100 centímetros, o para cada metro son 100 metros. Digamos que yo en mi ordenador en la pantalla de mi ordenador mido 7. Y mi pregunta es, si un centímetro equivale a 100, ¿a cuánto equivaldrá 7? Y por lo tanto, yo me creo esta pequeña regla que dice que, en este caso, coloquemos exactamente igual. Si 1 equivale a 100, 7 equivaldrá a x, que es x, lo que yo me voy a preguntar y voy a intentar aislar. Recordad lo que he explicado en el apartado 2 y entonces aislaremos la x. La x pasará a este lado, multiplicando el 1, y aquí quedará un 1 si queréis. Por lo tanto quedará, y al multiplicar algo por 1 quedaría nada, por tanto, x partido 7 es igual a 100 partido 1, dejémoslo como 100. Siguiente de los pasos, en este caso, x la voy a aislar y para ello lo que debo hacer es quitarle el 7 que tiene aquí. El 7 la única manera que tiene es subir arriba. Recordad, si aquí no hay nada es como si hubiera un 1, por tanto subiría arriba. Y me quedaría 100 por 7. En este caso, 700. Y a mi pregunta que yo decía, si yo en mi pantalla veo que 1 centímetro equivale a 100 centímetros, si yo mido 7, ¿a cuánto equivaldrá? Pues a 700 centímetros. Este caso es muy sencillo, pero lo utilizaréis muchísimo para cualquier cálculo. Pongamos, por ejemplo, que mi papá, vivimos en una familia de 4 personas, mi papá, mi mamá, y estoy yo, y vamos a poner a mi hermano en naranja, mi hermano un poco mayor, ¿sí? Yo tengo 10 años y mi hermano tiene 15 años. Papá y mamá deciden darnos una paga, un dinero, semanal. Y para ser justos, dicen, bueno, como tu hermano es mayor, lo que haremos será pagarle un poco más que a ti. Lo haremos todo en proporción. Y por lo tanto, a él le vamos a dar 10 unidades monetarias, llamémosle euros, dólar o lo que sea. ¿Cuánto me tocará a mí? Bueno, veamos lo que ocurre. Si él tiene 15 años y le dan 10, y yo tengo 10 años, ¿cuánto me tocaría que me dieran? Bueno, de nuevo voy a aislar esa x, la x la voy a pasar aquí, ya que yo quiero aislarla en el numerador,
Por lo tanto, x queda arriba, el 15 pasa aquí abajo, y ahora para acabar de aislar, este 10 debería llegar aquí. Y por lo tanto, me queda que x es igual a 10 por 10, 100, partido 15. Podemos dividir a mano o podemos dividir con la calculadora. En este caso, el resultado es bastante sencillo, ya que me dará 6,67. Si queréis dar 6,6666 periódico en este caso, si queréis poner 6,6 periódico, o como mis padres no pueden hacer moneda periódica, redondeemos un poquito. Y recordad, redondear está en un apartado anterior de algún tema anterior que hemos visto. Diremos que 6,67. Redondeamos a las centésimas en este caso, ya que la moneda normalmente tiene céntimos y décimas. Por lo tanto, esa sería la unidad que me tocaría. No olvides nunca las unidades, en este caso pongamos euros si queréis. A mi hermano le darán 10 euros y a mí me van a dar 6,67. Pues esta regla la utilizaréis muchísimo y es súper útil, ¿vale? Por lo tanto, lo único que hemos hecho es aplicar este concepto que expliqué justo en el apartado anterior. Con esto podréis hallar cualquier cosa que se os ocurra, hacer esta jugada de si algo le corresponde a algo, a otra cosa que yo le equiparo a la primera, le corresponde cuánto. Y aquí me dedico yo a hacer el cálculo. Lo hemos hecho aquí y lo hemos hecho aquí de ejemplo.